Si piensas en una taza, ¿con qué líquido la llenarías normalmente? Con esta pregunta arrancan todos los episodios de La Taza de Amadeu, el podcast protagonista recomendado en el lunes podcastero que te traigo hoy. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres descubrir nuevos podcasts para seguir llenando tu aplicación o agregador favorito de suscripciones? Pues has llegado al sitio adecuado. Esto es Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y cada lunes celebro el lunes podcastero, una iniciativa que cada semana te ofrece nuevas recomendaciones de podcast. El podcast recomendado esta semana, Al otro lado del micrófono, es La Taza de Amadeu. Y este programa empieza con una pregunta a cada invitado. ¿Qué bebes en tu taza? Con esa excusa, Amadeu charla con sus invitados a lo largo de sus capítulos, en aproximadamente 45 minutos, de media más o menos, y les da a conocer en este podcast con la colaboración de Silveria. Silveria es la empresa que coordina Amadeu y en la cual pues se dedican a fabricar plugins para WordPress. Y precisamente sobre WordPress es, no digamos la temática de todos sus invitados, pero sí al menos es un nicho muy muy cercano a todos ellos. Amadeu llegó hace ya unos cuantos meses o incluso años a la comunidad WordPress y está utilizando este podcast, pues para darse a conocer allí y para también conocer él a todas las personas de este entorno. Más o menos lleva en torno a unos 45 episodios, ya digo, de aproximadamente 45 minutos. Hay unos un poquito más largos, otros un poquito más cortos, pero bueno. Y algo que me gustaría destacar es la capacidad de grabación y el buen timing que está ejecutando Amadeu, ya que todos los episodios son de periodicidad semanal, pero él se ha preocupado de grabar muchos, pero que muchos capítulos para tener un buffer constante, o sea, un almacén, un colchón de episodios y que no falle nunca a su publicación. Yo he grabado con él, no sé cuándo saldrá mi episodio, pero reconozco que lo grabamos en agosto, si no me equivoco, o en julio, y está publicándolos desde principios de septiembre y todavía no he salido. O sea que, teniendo en cuenta que es un podcast semanal, no sé la cantidad de episodios que tendrá grabados ya Amadeu en La Taza de Amadeu. Normalmente todos los invitados están relacionados, ya digo, con el entorno WordPress, pero no es del todo así. Yo, por ejemplo, tengo cierta relación, pero mi ámbito es el podcasting. Digamos que este podcast trata sobre invitados relacionados con la tecnología, con la actualidad tecnológica, con el desarrollo en general, no solamente de WordPress, aunque ya digo que digamos que es el primer nivel de este podcast, el primer círculo de este podcast es el entorno WordPress, la comunidad WordPress, pero ya digo que se puede hablar de podcasting, del desarrollo web, de desarrollo de plugins, en fin, de la inteligencia artificial, que también es una pregunta que sale muy a menudo en este podcast, pero también se habla sobre emprendimiento, desarrollo personal, etcétera. Es un podcast de entrevistas, pero muy relacionado con el ámbito tecnológico, el ámbito del desarrollo, aunque no todos los invitados se dedican plenamente a ello. Y además me he llevado alguna que otra sorpresa conociendo o descubriendo a personas que yo ya conocía del entorno WordPress, pero que no conocía la historia que tenían detrás. Y es curioso, ¿no? Cómo, pues gracias a un podcast supuestamente sobre entrevistas a personas relacionadas con la tecnología, descubres el pasado de alguna de estas personas y la relación que les ha llevado. En este caso hablo de una persona que ha acabado trabajando o muy relacionada con el ámbito de WordPress, pero que su trabajo anterior o su vida anterior no tenía nada que ver con todo esto. La verdad que me he llevado mucha sorpresa. Os invito a escuchar este podcast porque vais a descubrir alguna que otra cara conocida o voz conocida si sois oyentes habituales de Al otro lado del micrófono. Os voy a dejar un enlace, como ya es habitual, en las notas del episodio a su podlink, al podlink de La Taza de Amadeu, para que no tengáis excusa y os suscribáis ahora mismo. Y hablando de recomendaciones de podcast, ¿ya conoces Greal, el secreto de las 8 llaves? Se trata de una ficción sonora producida por la Agencia Catalana de Turismo, con la que te sumergirás en la búsqueda del Santo Grial por toda Cataluña. Basada en una historia de Javier Sierra, a quien podrás escuchar en este podcast haciendo un pequeño papel, gran papel, cuenta con un total de 11 episodios con una producción espectacular.
Os voy a ir contando todos los detalles a lo largo de los capítulos de esta semana, pero lo que sí que os puedo adelantar ya es el enlace a la web de Greal, el secreto de las 8 llaves, en las notas del episodio, para que no tengáis ninguna excusa y agreguéis este podcast a vuestras suscripciones. Os voy a dejar el polling tanto a Greal como a la taza de Amadeu en las notas de este capítulo, donde también vais a encontrar los enlaces a los métodos de contacto para uniros a la comunidad de Al Otro Lado del Micrófono o apoyar este podcast. De todas maneras, si lo queréis más sencillo todavía, tenéis toda la información, tanto a los enlaces de los podcasts recomendados, a la comunidad, en fin, todo lo relacionado con este proyecto a través de su web, alotroladodelmicrófono.com. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.